En la unidad 15 vamos a estudiar los delitos contra la fe pública. En primer término vamos a conceptualizar qué es la fe. Y la fe es la creencia o la confianza que se funda en la seguridad o la consideración que inspira una persona o una cosa. Entonces la tutela jurídico-penal en esta clase de delitos va a estar dirigida a proteger la fe, pero la fe pública, que es justamente esa confianza o esa creencia que reposa en cualquier miembro de la sociedad, en que lo que se le entrega o se le da goza de determinada certeza porque es dado por el Estado. Entonces, estamos frente a la presencia de un valor abstracto. El ejemplo clásico es el de quien recibe una moneda, no cree que ella es legítima por quien se la entrega, ni tampoco por el valor que figura en esa moneda, sino más bien porque es el medio de intercambio que ha propuesto el Estado. Es decir, que la tutela jurídico-penal es fundamental porque viene a proteger ciertos documentos, ciertos actos, ciertos signos que son necesarios o indispensables para el normal desenvolvimiento de la vida civil. Hechas estas aclaraciones, veamos que este título consta al menos de 6 capítulos en los que se abordarán la falsificación de la moneda y de documentos equiparados, la falsificación de sellos, timbres y marcas, la falsificación de los documentos en general, y aquí se abordarán la falsificación ideológica, la falsificación material, la falsificación impropia, el uso de documentos falsificados, entre otras figuras delictivas. También se tratarán a las disposiciones comunes que están previstas en el artículo 299, así como el capítulo 5 trata de los fraudes al comercio y a la industria, y el capítulo 6 a la provisión, al pago de cheques sin provisión de fondos, previsto en el artículo 302. Hechas estas aclaraciones metodológicas que siempre sirven, digamos, a los efectos de que el alumno se ubique a ver de cuáles son las figuras delictivas que se van a tratar en cada título, vamos a comenzar por abordar la falsificación de moneda, que se encuentra prevista en el artículo 282, 283. El 282 tiene previsto una penalidad de 3 a 15 años para el que falsificare moneda de curso legal en la República, la introdujere, la expendiere o la hiciera circular. Entonces vamos a ver que las acciones materiales son al menos 4, pero lo cierto es que la acción típica de introducir, expender o poner en circulación queda equiparada a la falsificación. Es decir, que quien falsifica y a la vez introduce o a la vez expende de algún modo, no está multiplicando su delincuencia, sino más bien que se consideran equiparadas esas acciones típicas a la acción genérica de falsificar. Ahora bien, hechas estas aclaraciones, corresponde determinar qué es falsificar, es decir, en qué consiste la acción típica. Falsificar es imitar o copiar absteniéndose al modelo legítimo, es decir, para hacer parecer algo como verdadero, con ese propósito específico. Entonces vamos a ver que esa imitación debe seguir necesariamente el modelo legítimo, porque falsificar algo sin que tenga digamos, algo que sea una falsificación burda, no va a tener esa idoneidad que se requiere. ¿A qué me refiero con esto? Debe alcanzar cierto grado de perfeccionamiento esa imitación para que se considere que se configura este delito. Entonces, ¿cuándo vamos a saber, digamos, cuál es la medida de esa idoneidad? Pues bien, habrá tal idoneidad cuando pueda pasar como verdadera a la vista del intercambio de las personas. Entonces, ese requisito Carrara lo ha denominado el requisito de la expendibilidad, es decir, cuando el autor ha alcanzado cierto grado de perfeccionamiento que no permite prácticamente distinguir cuál es la moneda legítima y cuál es la moneda imitada. Entonces, hechas estas aclaraciones, vamos a ver que la ley también prevé otro tipo de acciones típicas como son introducir. Y ahora bien, introduce quien hace pasar o hace entrar al territorio de la República una moneda, y esta acción va a quedar consumada cuando justamente traspasa la frontera de la República. Seguidamente también otra acción típica es la acción de expender. Pues bien, esto será como algo así como también poner en circulación, pero lo cierto es que expender va a ser cuando de algún modo esa moneda, como se dijo, ha pasado como verdadera en el intercambio o circulación de la vida en general. Y por último, poner en circulación es un término suficientemente amplio que
no implica necesariamente que la moneda haya sido utilizada como medio de pago. Hechas estas aclaraciones, vamos a ver que el artículo 283 además tiene prevista otro tipo, digamos, de falsificación de monedas, y las acciones típicas van a ser cercenar o alterar una moneda de curso legal en la República, y también para el que expendiere, introdujere o hiciera circular esa moneda cercenada o alterada. Con lo cual, acciones típicas novedosas o que hasta aquí no se han tratado son cercenar o alterar, porque hasta aquí ya hemos visto que es introducir, que es expender y que es poner en circulación. Entonces veamos un poco qué es cercenar o qué es alterar. Y justamente cercenar es disminuir o quitar el valor y alterar es modificar el valor. Entonces vamos a ver que estas dos conductas le están referidas, digamos, sobre todo el cercenamiento, a las monedas metálicas, que en algún punto eso tenía importancia cuando la moneda de curso legal era la moneda de oro, porque yo cerceno cuando le quito parte del peso que la moneda requiere, aunque la moneda sea verdadera y aunque la moneda tenga idéntico valor. Pero altero cuando en algún punto, por ejemplo, modifico el valor de la moneda cambiando un valor sustituyéndolo por el otro. Entonces, la ley prevé como acciones típicas el cercenamiento o la alteración, o también introducir, poner en circulación o expender esa moneda cercenada o alterada, y tiene prevista una penalidad de 1 a 5 años. Lo cierto es que quien de algún modo hoy en día hace pasar una moneda de cobre o de plata como si fuese una moneda de oro, pues bien, no estará configurando este delito, por lo que se dijo, porque ya no tiene cierta aplicación, sino más bien estará constituyendo una estafa, pero no este específico delito del artículo 283. Entonces, vamos a ver también que el artículo 284 tiene previsto una pena de multa de 1.000 pesos a 15.000 pesos para el que expende o circulares, es decir, hay una acción típica diferencial, moneda falsa, cercenada o alterada, pero que es recibida de buena fe. Y es fundamental que se comprenda este concepto porque el artículo 284 difiere o es distinto al artículo 282. Por eso vamos a ver que la penalidad también es radicalmente distinta. Y en el primero, es decir, en el artículo 282, vemos una penalidad sensiblemente mayor de 3 a 15 años, porque aquí el supuesto, es decir, lo primero que se desarrolló, es un supuesto en el que la persona recibe la moneda en algún punto de mala fe y a su vez, después de recibirla, la introduce, la expende o la pone en circulación. En tanto que el artículo 284 prevé el supuesto de quien recibe la moneda de buena fe y luego, al advertir la circunstancia, no obstante ello, lo pone en circulación, lo hace ingresar o la expende. Entonces esto es lo que diferencia el artículo 284 del 282. Seguidamente corresponde que abordemos el capítulo tercero, que viene a tratar a la falsificación de documentos. Entonces aquí vamos a ver que tal vez el alumno haya escuchado que existen dos tipos de falsificaciones, la falsificación material y la falsificación ideológica. Ahora bien, el artículo 292 viene a tratar a la falsedad material y tiene previsto una pena de 1 a 6 años si se trata de un documento público y si se trata de un documento privado, una pena sensiblemente menor que es de 6 meses a 2 años. Ahora bien, ¿qué dispone el tipo penal? El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero. Con lo cual, las acciones típicas van a ser falsificar en todo o en parte un documento un documento falso en primer término. Con lo cual, hacer en todo no ofrece mayores dudas, es decir, yo hago íntegramente ese documento para que parezca falso, con todos los requisitos externos que eso requiere, y a su vez también puedo hacer en parte. Y ahora bien, ¿cómo hago en parte un documento falso? Esto significa que yo a un documento que es enteramente válido o verdadero, le sumo algo, es decir, sumo algo a un documento existente. Porque si yo cambio algo, no sumo, cambio algo, estoy ya configurando la segunda acción típica que es justamente adulterar uno verdadero. Es decir, que cuando yo adultero,
de algún modo estoy alterando o cambiando ese documento verdadero y ya no sumándole alguna cuestión o algún dato. Entonces, vamos a ver que va a variar, como se dijo, la penalidad independientemente de si se trata de un documento público o si se trata de un documento privado. Vamos a ver que la ley distingue la penalidad en razón de cuál documento sea y además también la consumación va a ser diferente, porque si se trata de instrumentos públicos vamos a ver que la consumación va a estar dada cuando se perfeccione ese documento, es decir, o esa escritura, es decir, que con el solo perfeccionamiento de ese documento ya se va a consumar el delito, porque justamente lo que vamos a proteger es que ese documento es válido y es oponible a terceros. Entonces, desde el momento en que está listo el documento, está perfeccionado, ese delito ya va a estar consumado en relación con los documentos públicos. Ahora bien, la consumación es distinta si se trata de documentos privados, porque vamos a ver que se requiere el uso de ese documento. Entonces, vamos a ver además que el artículo 292 tiene previsto un agravante de 3 a 8 años, es decir, la pena es sensiblemente mayor cuando se trata de documentos que están destinados a acreditar la identidad de las personas, cuando son documentos que acreditan la titularidad del dominio o cuando tienen que ver con la habilitación para la conducción de vehículos automotores. En el último párrafo vamos a ver documentos que están equiparados a los que están destinados a acreditar la identidad. Hechas estas aclaraciones, vamos a abordar, finalizando la falsedad material, vamos a abordar la falsedad ideológica, que está prevista en el artículo 293 y que vamos a ver que se puede referir únicamente a instrumentos públicos, por lo cual tiene idéntica penalidad de 1 a 6 años que el delito anteriormente descrito. Y la ley dispone: el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el instrumento debe probar. Entonces, las acciones típicas van a ser insertar o hacer insertar en un instrumento público declaraciones falsas. Ahora bien, puede insertar únicamente el oficial público que da fe de esos actos. Y lo que va a hacer insertar algo que es falso en su totalidad o que no es falso porque no es como se lo describe. Es decir, existe, pero esa declaración que se está siendo modificada en alguna parte, es decir, que no se está describiendo tal cual como fue. Entonces, la acción típica de insertar, vuelvo a repetir, solo puede ser llevada adelante por el oficial público. En tanto que hacer insertar, vamos a ver que es una conducta típica que la puede llevar adelante o que la va a llevar adelante el particular. Las declaraciones van a ser falsas, ya se describió cómo puede ser esa falsedad, puede ser algo falso en su totalidad o no, o ser falso parcialmente porque se lo describe de una forma distinta de cómo realmente fue. Y la ley dispone que deben ser concernientes a un hecho que el instrumento debe probar, con lo cual los autores realizan una distinción, es decir, si esa falsedad es esencial o no es esencial, en tanto que será esencial y configurará el delito cuando se trata de un documento que lo que viene a hacer es a probar un hecho. Entonces, cuando ese documento esté destinado a acreditar o a probar un hecho, vamos a ver que se puede configurar el delito y hay una falsedad esencial. Si la falsedad es no esencial, no se configura el delito porque no se trata de un hecho que el instrumento está destinado a probar. Entonces, aquí vamos a ver que también se prevé idéntica agravante que la prevista en la figura anterior del artículo 292. En 3 casos específicos, la ley prevé una pena de 3 a 8 años para aquellos documentos que están destinados a probar la identidad, aquellos que están destinados a acreditar la titularidad del dominio o por último a la habilitación de la conducción de un vehículo automotor. Ahora bien, el artículo 294 viene a legislar a lo que se ha llamado en doctrina a la falsificación impropia, o también otros autores la han llamado a la falsificación por supresión. La ley dispone que el que suprime o destruye en todo o en parte un documento, de modo que pueda resultar un perjuicio,
tendrá previstas las penas que son señaladas en los artículos anteriores, es decir, que las penas van a variar también aquí de acuerdo a si se trata de un instrumento público o si se trata de un instrumento privado. Pero bueno, las acciones típicas van a ser suprimir o destruir. Destruir no ofrece mayores dudas porque la destrucción tiene que ver con dar un fin material, un fin a la existencia material, es decir, yo destruyo por completo un determinado documento. Sí, tal vez requiera unas breves apreciaciones la acción típica de suprimir, porque vamos a ver que suprime quien hace desaparecer, por ejemplo, escondiendo un documento, o también suprime quien destruye su esencia, es decir, de modo que el documento ya no es lo que era, porque yo, por ejemplo, lo he tornado ilegible. Entonces estas son las dos formas de suprimir. Yo lo hago desaparecer o afecto la esencia misma del documento. Entonces, el 294 va a prever supuestos de falsedad impropia. El 296 vamos a ver que viene a tratar justamente hacer uso de un documento falso o adulterado y tiene prevista la pena como si fuese el autor de la falsificación, dice la ley. Entonces, si yo utilizo un documento falso o adulterado, la ley va a considerar que yo soy autor de esa falsificación por el solo uso. Ahora bien, hechas estas aclaraciones, en lo que respecta a la falsificación documental, vamos a ver que el capítulo cuarto, en el artículo 299, viene a tratar ciertas disposiciones generales que son aplicables a este capítulo, a este título. Y el artículo 299 dispone que el que fabricare, introduzca o conserve en su poder materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones será penado por el Código. Entonces vamos a ver que las acciones típicas son fabricar, introducir o conservar en su poder. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el objeto material de este delito? Materias o instrumentos conocidamente destinados a llevar adelante alguna de las falsificaciones destinadas en este capítulo. Entonces, el ejemplo clásico es de quien, por ejemplo, conserva cierto instrumento que tiende o cierta tinta que se requiere o se necesita para imprimir un determinado documento o tiene las tintas de los sellos oficiales, o piénsese en cualquier material o instrumento que se requiere para cualquiera de estas falsificaciones, es decir, para la falsificación de sellos, para la falsificación de marcas, de firmas, falsificación de documentos, falsificación de monedas. Entonces, para cualquiera de ellos es aplicable este artículo, el 299, que dispone, como se dijo, cuáles son las disposiciones comunes a este título. Seguidamente, corresponde que abordemos, y por último, y por razones de brevedad, al capítulo sexto, que viene a tratar justamente el pago de cheques sin provisión de fondos. Este capítulo se denomina así, no obstante vamos a ver que está comprendido por un solo artículo, que es el artículo 302, que a su vez tiene previstas 4 figuras delictivas. Este artículo, que se puede desdoblar en 4 incisos, vamos a ver que solo en su inciso primero trata a la provisión de cheques sin fondos. Entonces, aquí vamos a poder ver que el artículo 302 se encuentra en relación de especialidad con el artículo 172 que trata la estafa, porque el artículo dispone siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172. Entonces vamos a empezar a analizarlo. Como se dijo, el inciso primero trata el pago de cheques sin provisión de fondos o la autorización para girar en descubierto, dice la ley. Entonces, la conducta del primer inciso vamos a ver que está compuesta al menos por 2 cuestiones. Vamos a ver que en una primera etapa la ley requiere un hacer, es decir, digamos que yo pago con un cheque, doy en pago o entrego un cheque sin provisión de fondos o sin autorización para girar en descubierto. Entonces, esa es la primera parte de la conducta típica, un hacer. Y luego prevé un no hacer, es decir, que la ley dice que dentro de las 24 horas de recibida la comunicación del banco, de recibida la comunicación por el tenedor o en su último caso de cualquier interpelación documentada,
el autor no hubiera pagado dentro de esas 24 horas. Entonces la conducta típica está estructurada sobre un hacer y sobre un no hacer. Hechas estas aclaraciones, vamos a ver que la acción típica, como se dijo, va a ser dar en pago o entregar. Yo doy en pago un cheque sin provisión de fondos cuando cancelo una determinada obligación por medio de ese cheque. Ahora bien, entrego cuando de algún modo pongo en poder de otro, no importa el título por el cual yo estoy entregando, ese cheque. Entonces, dar en pago o entregar son las acciones típicas. Ahora bien, otro inciso también prevé que se entrega o se da en pago un cheque a sabiendas de que al tiempo de la presentación no podrá ser legalmente pagado. Es decir, que el tiempo va a correr para los cheques nacionales, como se sabe, desde que se entregó 30 días y para los cheques extranjeros 60 días. Entonces, ¿cuál es este supuesto? El supuesto previsto en el inciso segundo. Aquel supuesto en el que el librador va a entregar un cheque que está raspado, que está interlineado, que está testado, etc. Es decir, que en algún punto el librador sabe que ese cheque no podrá ser legalmente pagado porque tiene alguna de estas cuestiones, como ser un raspado o cuestiones que hacen a los requisitos de forma que están previstos en la ley 24452 de cómo deben ser, digamos, formalmente estructurados los cheques en cuanto a sus requisitos de forma. El inciso tercero viene a tratar el libramiento de un cheque, pero vamos a ver que puede ser, yo puedo librar un cheque dando contraorden de pago, fuera de los casos en los que la ley me autoriza a hacerlo, o también puedo librar un cheque y frustrar maliciosamente su pago. Ambas cuestiones tienen que ver con maniobras en general para que el cheque no se pague, porque yo libro un cheque y luego doy contraorden de pago, pero en algunos de los supuestos en los que la ley no me permite. ¿Qué ley es esa? Es justamente la ley 24452 que recién se referenció, en donde se especifican cuáles son los casos en los que yo estoy autorizado a dar contraorden de pago. Este supuesto es todo lo contrario, es decir, yo libro un cheque y doy contraorden fuera de los casos en los que estoy autorizado. Y también puedo hacer cuando yo lo frustro maliciosamente al pago de ese cheque. Es decir, que yo, por ejemplo, cierro la cuenta o embargo los bienes, digamos, maliciosamente, o tengo la plata pero la retiro un tiempo antes de que se cobre, etc. Entonces, por último, el inciso cuarto viene a tratar a quien libra un cheque en un formulario ajeno sin autorización. Este caso no requiere mayores especificaciones porque, como se verá, yo estoy utilizando un formulario y por medio de él libro un cheque para el que no estoy autorizado a ser el librador, digamos. Entonces, hasta aquí, como se dijo, se trata del artículo 309, que tiene al menos previstas 4 figuras delictivas. Solo el primer inciso trata a el pago de cheques sin provisión de fondos. No obstante que este capítulo se denomina así, el alumno tiene que quedar claro que el primer inciso es el único que trata a el pago de cheques sin provisión de fondos. En cualquier caso, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172 de la estafa, van a proceder esta clase de delitos.